va, Luego listo. se lo Ya envías a empezó a Hanner grabar. y Hanner nos hace. Ay, Ok, listo. Bueno, entonces, hola a todos. Bueno, hoy, digamos, el objetivo es hablar un poco sobre los formularios de la SEC, ¿sí? Los más principales, o por lo menos los que yo más reviso. Como les decía, es una presentación, diría yo, larga, muy teórica, porque pues hay que definir formulario por formulario, qué hace, qué contiene, cuáles son como las reglas, ¿sí? Que rigen cada uno de los formularios. Y bueno, sobre todo esto se entiende em, que es para inversiones a largo plazo. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? fuerte y claro. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, entonces sí, digamos que el objetivo de hacer esto, digamos, este seguimiento a estos formularios es con un propósito, diría yo, no tanto de trading, sino de encontrar esas perlas, digamos, o aprovecharse también de las inversiones que hacen los grandes fondos en el mundo como Warren Buffett, bueno, Ray Dalio no tanto, sino, bueno, hay diferentes tipos de fondos también, ¿no? Que hay unos que son más concentrados, como Michael Burry, por ejemplo, que decía Marisela, él tiene un portafolio más concentrado, como Druckenmiller también, ¿cierto? Stanley Druckenmiller. Bueno, hay otros, pero hay otros que es muy difícil seguir, como por ejemplo Jim Simmons o Ray Dalio, es muy difícil porque ellos, como manejan tantos activos, entonces diversifican demasiado las acciones. Entonces a nosotros como tal no nos sirven, digamos, seguir ese tipo de fondos. Ray Dalio, pues más allá de lo que él invierte en oro y los ETFs del SPY y los rates y eso. Bueno, entonces entrando ya en materia, vamos a hacer un repaso de cada uno de los formularios y después les voy a mostrar un ejemplo de cada uno y, digamos, herramientas que yo encontré online de cómo se puede, pues ya tener una inteligencia de esta data para, pues, digamos que no hacerlo tan manual. Entonces el primero de ellos es el 10K, el 10Q o el 8K, ¿sí? Entonces, el formulario 10K es básicamente un reporte anual exhaustivo digamos, profundo de lo que es la empresa. Entonces, allí uno va a encontrar todo lo que tiene que ver con los riesgos, con estados financieros, con ideas que ellos tienen de crecimientos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que si uno quiere analizar una empresa puntual y entenderla muy bien, es básicamente leer los reportes, digamos, anuales 10K. Una diferencia allí es que no es lo mismo digamos, el formulario 10K que el formulario anual. O sea, hay un reporte anual que hacen las empresas y hay otro que es el reporte 10K, ¿sí? El 10K se reporta a la SEC, ¿sí? Y el reporte anual lo pueden encontrar en la página web de las empresas en la parte de relación con los inversores. Estamos con los formularios. Entonces, básicamente es eso, ¿ok? Ese se hace un reporte, eso es un reporte anual, ¿vale? Y se reporta, digamos, al final del año fiscal de cada empresa, ¿sí? Cada empresa tiene un año fiscal diferente o puede tener un año fiscal diferente. El 10Q básicamente es el mismo formulario, eh, digamos, con los mismos datos de reporte anual, pero ese es trimestral, ¿vale? Es cada trimestre, entonces serían 4, o sea que hay 3 10K y al final 10Q, perdón, y luego se hace un 10K. La diferencia, digamos, del 10Q, que es trimestral, es que esos datos a ver si ustedes pueden ver bien aquí el mouse, no se audita, ¿vale? Esa es como la diferencia. Entonces, usualmente siempre se espera es como ese reporte anual donde están precisamente los estados financieros y sobre todo las notas, porque es que esos berracos también, o sea, puede que los estados financieros muestren una cosa y en las notas empiezan a agregar pues muchas cosas, entonces hay que básicamente dedicarle bastante tiempo a leer eso. Y el otro es el 8K, que básicamente son eventos, ¿sí? Importantes, pues que los accionistas deben estar informados. Esto es como, por ejemplo, aquí está, mira, ventas de algunas empresas, adquisiciones, anulaciones, salidas, elecciones de ejecutivos. Bueno, no sé, aquí me sale admitir, bueno, ya. Así como los cambios en el estado, control de una empresa, quiebras, etcétera, etcétera, reuniones anuales, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es todo lo que tiene que ver como con eventos, ¿vale? Aquí nada más les dejo pues los links de donde obtuve la información. Esto es traducido, así que de pronto hay errores ahí de traducción. Obviamente siempre es mejor leer esta información en inglés, donde pues son términos bastante técnicos y a veces es difícil traducirlos al español. Entonces acá tengo las fechas, ¿cierto? Los due date o los deadlines o
las fechas de entrega, ¿vale? De cada uno de los formularios, ¿sí? Entonces el 10K es al final del año fiscal, ¿sí? Y aquí hacen como, a ver, separan, ¿cierto? Los plazos dependiendo de si es una empresa muy grande, ellos definen grande como 700 millones de dólares y definen unos días. Entonces, entre sea como lo más importante, vamos a decirlo, pues la idea es que presenten ese formulario antes y pues con las que no son tan relevantes, entonces les dan un poco más de plazo y aquí están los montos, ¿vale? Aquí están los deadlines del 10Q, ¿sí? 40 y 45 días después del final del trimestre. Y aquí está el deadline de los 8K, que es un poco, pues es como menos importante, pero pues si se fija también contiene información pues bien relevante, ¿no? Con respecto a los digamos, compras, quiebras, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema pues de las quiebras esas que llenan, se me olvidó ahora el formulario que llenan, bueno, entonces seguramente debe aparecer ahí. Eso es como tal, como si uno quiere hacer un análisis fundamental exhaustivo, ¿no? Bien fuerte sería esos formularios, sobre todo el 10K. Ya para hacer, ¿alguien quiere decir algo? Ah, no, es que están ahí hablando. Bueno, entonces, ya para hacer el seguimiento como tal de los fondos, entonces sería lo que es el 13F, el 13G, el 4, el 3 y el 5. ¿Sí? Que esos, por ejemplo, el 3, 4 y 5, y no los mencionó ¿en el qué? O sí, bueno, no me acuerdo. Entonces, bueno, el 13F básicamente es un formulario trimestral, ¿vale? Que deben presentar todos los administradores de inversiones institucionales con al menos 100 millones de dólares como activo de administración, y lo que hace es revelar sus participaciones o básicamente las compras o las posiciones que tienen, y pues puede tener alguna idea de lo que está haciendo el dinero inteligente, ¿cierto? Sin embargo, estudios han encontrado que las presentaciones 13F también tienen fallas graves y no se puede tomar al pie la letra, y esto es porque el 13F, a pesar de que es un formulario que lo exige la SEC, pues, es decir, no exige tampoco que sea una información auditada o 100% pues real, ¿no? Es decir, se pueden haber fallas, digamos que en ese formulario es flexible, entonces por eso hay que tener un poco cuidado, pero vale, ayuda mucho a entender cómo se está moviendo y qué están comprando y vendiendo los grandes fondos, ¿vale? Los estudios han encontrado la presencia generalizada de errores, ¿sí? Aquí nada más es eso, en las presentaciones del 13F. La propia SEC ha reconocido que en los 13F no son necesariamente confiables porque nadie analiza el contenido en cuanto a la precisión de integridad, ¿viste? Vale. Justamente, mira esto acá que me gustó. Mira, después de todo, el estafador Bernard Madoff, ¿cierto? Cumplía los formularios 13F cada trimestre. Y esto hay una película buenísima, ahora se me olvida cómo se llama, que cuenta la historia de Bernard Madoff, de cómo pues manipulaba a la gente, tenía muchos amigos con mucha plata y pues los robó, ¿cierto? Entonces otro problema importante con los 13Fs, recordemos que el 13F es para saber las posiciones que tienen los fondos, ¿vale? Es que se archivan hasta 45 días después del final del trimestre, es decir, a ver, les muestro acá de rápido, aquí lo tengo. Aquí están las fechas de los deadlines o las fechas de entrega de los trimestres, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el pasado fue el 31 de marzo. O sea, ahí se dispara que deben reportar los reportes, pero ellos esperan 45 días y ahí sí hacen el reporte. ¿Ok? O sea, esto básicamente es 15 de mayo, por decirlo así. Entonces, ahora cuando vayamos a los formularios de la SEC, nos vamos a dar cuenta que casi todos reportaron fue en mayo, porque ese es pues la fecha en la que les exige entregar la SEC el reporte, y obviamente ellos no quieren tampoco que todo el mundo sepa ellos qué compraron y qué vendieron, ¿sí? ¿Sí ves? Aquí dice, mira, por eso la mayoría de los gerentes presentan sus 13F lo más tarde posible para que pues porque no quieren avisar a sus rivales sobre lo que están haciendo. Para cuando otros inversores tengan los formularios 13F, están analizando las compras de acciones que pueden haberse realizado más de 4 meses antes de la presentación. Si el dinero inteligente ya está totalmente invertido en una acción, es probable que los inversores más pequeños lleguen tarde a la fiesta cuando se enteren. Esto sobre todo es verdad, ¿vale? Esto sobre todo es verdad para fondos, ¿vale? Y aquí digamos que hay un disclaimer, no, bueno, es un punto importante, y es que
hay fondos de fondos, como les decía al principio, hay fondos que sí se enfocan en inversiones a largo plazo, ¿sí? Como el de Warren Buffett, bueno, y hay otros. Y hay otros fondos que sí son de trading, pero como loco, como el de Jim Simmons, el de Renaissance Technologies, ese es uno que es trading. El de Culture Jones también ese es trading. Opa. El de ISO, ¿listo? Entonces, pero hay unos fondos que son bastante de largo plazo y son muy marcados y eso sí se pueden seguir para ver pues, qué están comprando, qué han comprado, qué están vendiendo, ¿listo? Bueno, aquí nada más les dejé el link para que puedan ver las fechas, ¿sí? De los próximos años, de los cortes, ¿sí? Para estar pendientes bueno, van a salir los deportes 3Fs, RCFs, y si ustedes siguen algún fondo, por ejemplo, el que recomienda mucho Yeno, que de hecho es donde el 80% diría yo de acciones él tiene compradas en el portafolio de tecnologías que le envió, que es Wild Rock, este de Alex Sacerdote. Entonces ahí sí, vamos, se puede seguir si él está, por ejemplo, si él abrió una nueva posición en una empresa, entonces uno puede rápidamente ir a checarla y bueno, ver si es una oportunidad o no. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Hasta ahora todo Muy está bien. bien. Ese listado de inversionistas y de fondos sería chévere que lo publiquen ahí de chévere. Ya, pues, no los Vale, conozco. ya lo vamos a ver, Bio, Janer, cómo podemos obtener información de esos fondos y cuáles, o sea, cómo encontrar esos fondos que a uno le pueden servir, porque es que también depende, o sea, por ejemplo, hay fondos que se enfocan en tecnología, pero la verdad, súper enfocados en tecnología, como Wild Rock, solo encontré ese. Hay otros fondos, por ejemplo, que están invirtiendo durísimo en healthcare, por ejemplo. Y hay otros que les gusta como temas de restaurantes, de real estate, temas de carros, o sea, la verdad es muy variado, ¿sí? Entonces es como encontrar esos fondos y mirar cuál se compagina con las acciones que uno sigue. Pero pues de tecnología, Whale Rock es el único que vi muy fuerte en ese tema. Bueno, ahora vamos a los 13D y a los 13G. Entonces, el 13F es un formulario para saber las posiciones de los fondos, ¿cierto? Ahora, los formularios 13D y los 13G son formularios, vamos a decirlo, que se disparan a discreción. A esto me refiero es que son eventos puntuales que hacen los fondos. Dame un segundito. Hizo ya. Entonces, los 3E y los 3G son formularios que se disparan bajo determinadas reglas o determinadas circunstancias, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el más importante, ¿ok? El más importante de los dos es el 13D. Entonces, el 13D es un formulario, opa, aquí, listo. Entonces, el 13D es un formulario que debe presentarse ante la SEC cuando una persona o grupo adquiere más del 5% de acciones, pero con voting power, no sé cómo traducir eso, con opción de voto, ¿cierto? De una Derecho a voto, empresa. sí. Eso, con derecho de voto. O sea, vale. La diferencia más importante que se debe entender ahí es que el 13D y el 13G es básicamente si la persona que compra las acciones, ¿sí? Tiene la intención de ejercer control, de ejercer voto, entonces tiene que, sí o sí, el 13D, ¿vale? Si no, si quiere ser un inversor pasivo, como lo es la gran mayoría de los que nosotros seguimos, como Warren Buffett, ellos usualmente digamos, no compran para ejercer el control, a excepción de, pues, de algunas empresas, entonces van a llenar el 13G, ¿vale? Entonces, el 13D, como les decía, es cuando es más del 5% de acciones con derecho de voto. ¿Sí? Los inversores activos en una empresa y los inversores que poseen más del 20% de una empresa deben presentar el formulario 13D. Es decir, el 13G, como les decía, es sin voto de derecho de voto, ¿verdad? Pero si yo compro más del 20% sin derecho de voto, igual tengo que llenar el 13D, ¿ok? Esto, como les digo, nada más es para entender cuando, yo ahora les voy a mostrar la página, cuando nos llegue una notificación de que tal fondo emitió un 13D o lo que sea, y nosotros entender, este man compró más del 20 o tiene esto o no quiere controlar, etcétera, etcétera. Bueno, el formulario significa al público un cambio de control, como una adquisición hostil, una lucha de poder, pues puede estar, ¿cierto?, a punto de ocurrir. Los accionistas actuales de la compañía pueden tomar decisiones informadas de inversión o votación, ¿vale? Si las tenencias del propietario
¿cierto? Cambian en uno o más, debe modificar el 13D, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a ver bueno, lo vamos a ver ahora en la SEC, y es que hay una cosa que van a salir los 13D y van a salir 13DA como raya A, y van a ver los 13G y 13G raya A, ¿sí? Esa A es como de addendum, como de adiciones o cambios que se hacen, y esta es una de esas reglas. Entonces, si la tenencia del propietario, ¿cierto? Cambian de 1% más, debe modificar su anexo 13D, y entonces lo van a ver como 13D A, ¿vale? Igual aquí les pongo las fuentes para que ustedes pues puedan revisarlo, vuelvo les digo, en inglés, leerlo con calma. La verdad es que no es tan largo, ¿cierto? Pero ya una vez como que uno lo entiende es más fácil. A ver, ¿eso qué es? Aquí estos son los deadlines, las fechas de entrega, ¿listo? Entonces el 13D se debe entregar dentro de los 10 días de la transacción, ¿cierto? El anexo 13D también se conoce como un informe de titularidad o, bueno, Beneficial Ownership Report. Entonces, 10 días después de la transacción, ¿vale? Pero aquí hay algo interesante, ¿sí? Y es que, bueno, creo que está más adelante. Y es que hay dos formas de verlo, y es, hay un formulario inicial, que es la primera vez que el cliente, o sea, que el cliente ve, que el fondo cumple ese requisito, ahí llena un formulario, pero después lo que hace es hacer como un seguimiento, y eso sobre todo pasa en el 13G, ya lo vamos a ver, y en el SEC se ve, digamos, por ejemplo, el de Warren Buffett se ve muy bien. Entonces aquí les pongo el deadline de los DA, ¿sí? Se presenta de inmediato para reflejar cualquier cambio material, incluido un cambio de propósito de inversión, ¿vale? Eso quiere decir, por ejemplo, que no querían intención de voto, ¿vale? Y ahora quieren intención de voto, entonces tienen que llenar este formulario, una adquisición o disposición de beneficiarios reales, y un nuevo por ciento, que era un por ciento más, que era lo que estaba antes, ¿vale? Entonces, si se fijan, aquí no hay como una fecha específica. Lo que yo leía que decía que había como un tiempo razonable, decían ellos, ¿sí? Básicamente tiene que reportarlo dentro de un tiempo razonable. Lo más probable es que lo hagan muy pronto, 1 o 2 días después de la fecha. Igual, cuando vayamos a ver los reportes, ahí sale la fecha cuando se dispara el reporte, ¿vale? O sea, dice, por ejemplo, la transacción fue el 3 de junio. Y este reporte se está presentando el 7 de junio. Entonces fueron 3 días de diferencia, ¿vale? Bueno, eso por el lado del 13G. El 13G, bueno, el 13G es un formulario un poco más complejo. Tiene como muchas reglas, porque, o sea, por default, vamos a llamarlo así, el 13D es el principal. Pero luego hay como muchas reglas que si se cumple alguna de esas, entonces tienen que llenar el 13G. ¿Vale? ¿Hasta ahí me escuchan bien? Porque no sea que uno hable aquí como un loro y no, pero no escucha. Perfecto, Camilo, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, listo. Entonces, bueno, va. Cuando terminemos el 13G hacemos preguntas porque esto la verdad que es bien enredado. Bueno, entonces el anexo 13G es una declaración de bla, 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 destinada a inversores pasivos. Entonces ellos hacen 3 diferencias, ¿sí? Y son los inversores, a ver, déjame ver si lo tengo por aquí. Bueno, hay una cosa que se llaman como los inversores pasivos, ¿sí? Que es básicamente los fondos, ¿vale? Los otros son básicamente los institucionales. Entonces ahí son como bancos, fondos de pensiones, brokers. Bueno, a eso hay una lista, pues, que lo pueden encontrar en alguno de los links que yo copié ahí. Ahí está especificado qué es cada uno de esos. Y el otro, hay una cosa que se llama como los exentos, ¿sí? O son como personas, ¿cómo decirlo? O sea, que tienen mucho dinero, vamos a llamar, que no son un fondo o algo así, pues como que no, solo están invirtiendo y ya, vamos a llamarlo así. Entonces ahí lo califican en las 3. Dependiendo de cada una de esas 3, hay o sea, como hay un disparador de si tienen que llenar o no el formulario y cuándo lo tienen que entregar, ¿vale? Entonces, Espérame. Entonces son inversores pasivos, inversores o sea, fondos, básicamente fondos de inversión, institucionales y como personas exentas, ¿sí? Que son como personas individuales que tienen mucho dinero, vamos a llamarlo así, ¿vale? Bueno, pero igual como te digo, Marcio, o sea, aquí en este link, sobre todo, está bien explicado todo. Incluso hay un cuadro de comparación bien bonito, ¿sí? Bien bacano. Bueno. Entonces, bueno, el 13G, entonces acuérdense que el 13D era para cuando era más de 5%, ¿cierto? Tenía más del 5%, pero con derecho de voto, ¿vale?
Y si compraba más del 20% con o sin derecho de voto, tenía que ser el 13D. Entonces el 13G es al revés. Es básicamente cuando no se quiere al derecho de voto, se tiene más del 5, entre el 5 y el 20%, ¿vale? Entonces, que poseen menos del 20% de las acciones, ¿sí? Un inversor pasivo no tiene la intención de ejercer control o buscar, digamos, ningún cambio en la empresa. Es un formulario más corto que el 13D y requiere que se envíe menos información. Si el tamaño de la participación excede el 20% y aún así no se tiene la intención de ser un inversor pasivo, se debe realizar una presentación del 13D. ¿Se fijan? Ahí donde hacen match los dos afirmaciones, ¿vale? Cuando un inversor pasivo adquiere más del 20% de la empresa, ya no puede presentar el 13G, incluso si no tiene la intención de ejercer. Esto es lo mismo que está arriba. Los inversores pasivos que poseen entre el 5 y el 20, se entiende inversor pasivo por alguien que no quiere ejercer el control, ¿verdad? Entre el 5 y el 20 de una empresa, pues pueden presentar el 13G, que es como les comentaba ahora recién. Todos los fillers, sino que lo traduce como archivadores, como las personas que tienen que entregar el formulario 13G, deben presentar una enmienda anual, ¿sí? Que es el amendment que vamos a ver, que es el GA, ¿sí? ¿Ok? Para informar cualquier cambio de la información que se divulgó previamente, ¿sí? El formulario 13G no necesita enmendarse si no ha habido cambios en la información divulgada o si el único cambio es en el porcentaje de valores que se posee, pero que eso resultó si el cambio es debido a que la empresa emitió más acciones, ¿cierto? Al emisor, ¿sí? Vale, sí, es medio enredado esto, ¿no? Pero básicamente, ¿qué está diciendo acá? Es que yo ya llené el 13G porque compré más del 5% y yo no quiero control. Entonces yo lleno el 13G solito. Pero cada año yo tengo que llenar el 13GA. Punto. Básicamente es eso. O sea, cada año nosotros vamos a revisar. Entonces aquí es donde empieza como a distanciarse un poco el seguimiento que uno le puede hacer a las acciones. O sea, esto es medio tricky también, porque entonces nosotros solamente vamos a saber, por ejemplo, si un fondo incrementó o disminuyó su participación hasta el final del año o con los 13Fs. ¿Sí me hago entender? Porque el 13GA solamente es una vez cada año y ya lo vamos a ver también en la SEC, ahí están las fechas bien bacanas. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo, si las venden, también reportan por acá, como el caso de Warren Buffett con las aerolíneas. Ahora vamos a ver que él llenó los 13GA, ¿sí? Y él no lo reportó al final del año porque como él tenía más del 10%, entonces se dispara otra regla y tenía que llenarlo con una fecha de entrega antes. ¿Ok? Lo importante es eso, por ejemplo, que si yo estoy haciendo un seguimiento y yo quiero saber si alguno de esos fondos vendió las acciones, pues yo me voy a enterar por este lado. ¿Listo? Cosa que es más difícil con el 13F, porque ese es cada 3 meses. Entonces imagínate que yo miro que, no sé, Warren Buffett compró Disney. Claro, yo me entero 45 días después o incluso 4 meses después de que él la compró. Y resulta que en el siguiente 13F ya no la tiene, pero yo nunca me enteré cuándo la vendió, ¿sabes? Entonces puedo tener ahí un timing, pero eso es trading, ¿no? Estamos hablando de inversiones a largo plazo, que es donde realmente me parece que esto tiene más valor. Entonces, hablando de los deadlines, las fechas de entrega, los vencimientos de esos formularios, entonces son 45 días posteriores al final del año calendario, ¿ok? ¿Sí ven? O sea, al final del año calendario, o sea, 31 de diciembre, o sea que la fecha de entrega de los 13G, ¿es de cuándo? O de los 13G en este caso. Es una pregunta para ustedes, para que no se De duerman. febrero, el 15 de febrero más o menos. Listo. O dentro de los 10 días posteriores al final del mes calendario de la adquisición de más del 10%. Por eso era, por ejemplo, que Warren Buffett, cuando compró, creo que fue US Bank, él se quedó en el 9.90 y pico, porque él no quería hacer ese reporte, él no quería reportarlo, ¿sí ves? Pero él le tuvo que reportar con otro formulario y por eso fue que todo el mundo, pues a la final terminó enterándose. Bueno, entonces hay varios plazos de presentación para el anexo G. Y aquí es donde está lo que te decía Marcia. Mira, en el caso de los inversores institucionales, debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final del año en el que termina por encima del 5%. O dentro de los 10 días posteriores de la finalización de un mes por encima del 10% si la presentación inicial aún no se ha completado. Eso ahí es una regla así. Se requiere que los inversionistas pasivos presenten su solicitud dentro de los 10 días posteriores a la adquisición del 5% o más de un valor. Finalmente, aquí está, mira, los inversionistas exentos
como se define en la sección 13, bla, 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 deben presentar su solicitud dentro de los 45 días posteriores al final del año en el que está obligado a hacerlo. Entonces, si se fijan, no es como tan rápido que uno se pueda enterar de las vueltas, a menos que hayan unos cambios pues del 10%, ¿sí? Por ejemplo, en el que tienen que entregar el formulario 10 días después del mes en el que hicieron la compra. Básicamente es eso. Pero igual ya vamos a ver también que esto pasa muy seguido, ¿vale? Que esto pasa muy seguido y se encuentran muchos formularios, vale, no, mentiras. Los que pasan muy seguido son los formularios 4, 5 y 3, que ahí es donde a veces hacen movimientos que compraron, que vendieron, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Cualquier cambio de información contenida en el formulario anexo 13G debe modificarse mediante informes adicionales, que son los que tienen la rayita A, ¿sí? Se requiere que los inversionistas institucionales presenten una enmienda para informar cualquier cambio dentro de los 45 días posteriores, bla, bla, al final del año, y dentro de los 10 días, bla, bla, esto es lo mismo que ya hablamos, ¿cierto? Los inversores pasivos tienen requisitos similares para informar las enmiendas. Esto básicamente son las fechas de entrega de cuando es el A, pero si fijan es muy parecido a cuando es por primera vez. Y el 13G sí tiene eso, es que cuando se pasa por primera vez, se llena el 13G. Y ya cuando se hacen esos cambios que se mencionan aquí, lo dejo, o sea, no me voy al detalle para no cansarlos, pues ustedes pueden leerlo pues con calma y al detalle para entenderlo mejor. Y la SEC puede imponer multas a las personas y empresas por presentar incorrectamente los formularios o no presentarlos. Se puede citar a las personas que informan, bla, bla, bla. Entonces esto lo pongo acá para que sepan, para que sepamos, ¿cierto? Que el 13G por lo menos y el 13D sí son formularios importantes, que es con información auditada y veraz, ¿vale? Mira, aquí está. Entonces, el formulario inicial, mira, fíjate. Entonces, los inversores institucionales calificados dentro de los 45 días calendario posteriores al año en el que la persona posee más del 5% al final del año. Es decir, que nosotros no nos vamos a enterar, por lo menos por el 13G, si un fondo tiene una posición de más del 5%, sino hasta el 15 de febrero del próximo año. ¿Ok? Cosa que no es mala, porque igual podemos saber que entró en posición ahí. Y si sabemos que es un fondo de largo plazo, pues nosotros podemos usar el análisis técnico, ¿cierto? Para entrar en un punto que mejor nos convenga. O dentro de los 10 días calendario posteriores al final del primer mes, ¿cierto? Que es más del 10%. Entonces es muy fácil. Si pasa del 5, se puede esperar hasta el siguiente año. Si pasa del 10, tiene que hacerlo en el mes, básicamente en un mes, ¿vale? Aquí están los inversores exentos dentro de los 45 días calendario en el que la persona se ve obligada a presentarla, o sea, nos vamos a enterar hasta el 14 de febrero, ¿verdad? Y inversores pasivos dentro de los 10 días calendarios posteriores a adquisición. Entonces, aquí es donde entra lo lindo, que los inversores institucionales, o sea, los bancos, brokers, nos vamos a enterar muy, muy, muy tarde, pero los inversores pasivos, que es lo que nosotros nos interesa, ellos sí tienen que reportarlo dentro de los 10 días calendario posteriores a la adquisición. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a enterar mucho más rápido de las inversiones que ellos están haciendo, o por lo menos dentro de 10 días, ¿vale? Entonces, ahí es donde ya empieza a tener valor este tema. Aquí igual, nada más los deadlines... los deadlines de los amendments, ¿ok? Pero bueno, no lo voy a leer para no aburrirlos, como para pasar a lo que es las herramientas virtuales, ¿vale? Bueno, esto es más rápido, ¿sí? El formulario 3, 4 y 5, que básicamente son formularios de... No sé si no lo noté, bueno. Son básicamente formularios que llenan los insiders o los CEOs o los directores de una empresa, ¿vale? Que es la declaración inicial de propiedad de valores en un documento presentado por un miembro de la empresa o un accionista mayoritario, ¿sí? Es un paso importante para ayudar a regular el tráfico de información privilegiada, ¿sí? Esto es bien, bien importante, que es la compra o venta de una acción por parte de un individuo basado en información de material no pública. El formulario de presentación 3 ayuda a revelar quiénes son estos expertos y rastrear cualquier comportamiento sospechoso. Bueno, básicamente es que son insiders y CEOs, como les digo, de las empresas. Entonces, el company insider, es que esto sí, la verdad que no sé cómo traducirlo, ¿sí? Como no, ni idea.
bueno, el director de la empresa, vamos a llamarlo así, o los directores, pero es que no solamente son directores, porque también puede ser alguien que esté en la mesa de ¿eso cómo se llama, Víctor? Como la mesa de dirección, pero la mesa, hay una, como la junta directiva, ¿no? ¿Sí? ¿Se llama? Sí, junta directiva. Hizo, como la junta directiva. Bueno, entonces deben presentar el formulario 3 ante la SEC a más tardar de 10 días después de afiliarse a una empresa. Eso sobre todo es cuando es IPO, ¿sí? Una empresa con información privilegiada y un emisor que registra valores de forma debe presentar ese formulario a más tardar la fecha de vigencia de la creación del registro. ¿Sí es? Esto básicamente es cuando es un IPO. Entonces, cuando es un IPO, se debe presentar ese formulario a más tardar en la fecha en la que se hace el registro, ¿vale? Si el emisor ya está registrado en la sección 12, la persona con información debe presentar el formulario 3 dentro de los 10 días desde haberse convertido en funcionario, director o beneficiario efectivo, ¿vale? Entonces, 10 días, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que llenar este formulario? Aquí se los pongo, ¿listo? Cualquier director o funcionario de un emisor, que un emisor, pues una empresa, ¿cierto? Que compran acciones o equity securities. Es que no sé, el Google Traductor traduce esto de esta manera, pero bueno. Listo. Un propietario beneficiario de más del 10% de una clase de más del 10% digamos que sea dueño de la empresa. Un funcionario director o miembro de la junta asesora, asesor de inversiones, bla, bla, bla. Un asesor o propietario beneficiario de más del 10% de cualquier, pero sí es básicamente lo mismo, 10%, o un fideicomiso fiduciario beneficiario, ¿viste? Que sea requerido para informar. Entonces, de esta manera nos vamos a enterar, pues ya sabes, ¿no? O sea, si un CEO, si un director, si un asesor de la junta está comprando acciones, pues eso dice muy bien de una empresa. Al revés, igual, ¿sabes? O sea, si están vendiendo, puede ser que ellos saben que van a salir o noticias negativas, ¿cierto? O saben que la empresa no le está yendo tan bien, o, bueno, también de repente solamente quieren, ¿sabes? Cash out, como tener cash, ¿no? Obtener efectivo de las acciones que ya tienen allí, ¿vale? El formulario 4 es básicamente una revelación o bueno, es para cambios en la propiedad, ¿vale? Sí, estos cambios se deben informar a la SEC dentro de 2 días hábiles. Este también es muy bueno porque hay muchos fondos, por ejemplo, Warren Buffett usa mucho este formulario, aunque las categorías aunque las categorías de transacciones limitadas no están sujetas a este requisito de informe. Básicamente esto es una cláusula ahí especial que se tiene para los que no necesitan entregar este formulario, ¿sí? Pero este es uno de los que más llenan los fondos, pues o por lo menos los insiders, ¿sí? Entonces el formulario 5 es anual, ¿sí? Y es un formulario que es para informar cualquier transacción que debió haberse informado antes en el formulario 4 y que fuera elegible para formularios diferidos. Bueno, porque las reglas permiten informes diferidos, por ejemplo, aquí exactamente, para obsequios o porque las personas reportó o no presentó el informe requerido, entonces lo hacen en el 5 al final del año y pues se hace 45 días después del final del año fiscal de la compañía. En este caso ya no es del año, sino del año fiscal de la empresa. Ya me acordé de algo que no les comenté al principio y es que este formulario 3 es cuando es por primera vez, ¿sí? O sea, después de afiliarse a una empresa, o sea, es por primera vez. Ya después que el formulario 3 lo hizo, entonces ya se hace el formulario 4, que son los cambios en esta propiedad. ¿Listo? Y luego está el formulario 5, que son cuando no se reportaron algunos cambios pues dentro del año. Entonces, estos son los códigos de transacción que vamos a ver en los formularios 3, 4 y 5. No voy a entrar en cada uno de ellos, pero los más importantes pues son estos, que es PSB, P es de purchase, básicamente que compró, ¿cierto? La S es de sale, de que vendió, ¿vale? Uy, ¿yo qué hice aquí? Como moví algo, ¿verdad? Hizo, aquí está, mira, purchase, ¿sí? De comprar. Sale, que es que vende. Y esto es que voluntariamente reporta. Bueno, y hay otra cantidad de códigos que también pasa, que, bueno, hay que estudiarlo. La verdad que yo estuve mirando y se usan otros códigos y a veces es medio enredado entender qué es lo que significa, francamente. Ok, eso por ese lado de la carreta. Ahora vamos a ir digamos a las páginas y a ver cómo ahora esto se transmite en algo que yo pueda usar, ¿vale? Entonces, nada más quería mostrarles, a ver, esto aquí está. Quería mostrarles el reporte de Microsoft, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos poner aquí Microsoft Annual Report 2019, vamos a la página
El reporte anual también es muy bueno porque es más gráfico, vamos a llamarlo así, más suave, porque como es para los inversores, entonces va a tener recursos más soft que el 10K, más suave, ¿sí? En cambio, el 10K va a ser más técnico, más exhaustivo. Entonces, a ver, ¿cómo era la cosa? Ah, mira, aquí ya está. La verdad es que es mucho tema para leer, pero estos reportes, pues son los que explica el CEO. Si ves, ya sale la fotico del hombre ahí. Y pues básicamente explica a ellos qué es lo que quieren, qué están haciendo, cuáles son las prioridades, ¿vale? ¿Sí? Cuáles son los objetivos de negocio que están teniendo, ¿vale? Aquí van a mostrar parte de la cultura, sus valores, los datos financieros, de ingresos, los márgenes, los ingresos operacionales, ¿sí? Los ingresos netos, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Que esto también está en los 10K. Aquí está por cuartos, bueno, sí, mucha información. Por ejemplo, estos gráficos así no están en el 10K, ¿listo? ¿Sí ves? Aquí está como la visión es a futuros, bueno, etcétera, 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 etcétera. Mira, la verdad es que mucho, pero demasiado, demasiado para leer, ¿vale? Demasiado, demasiado para leer. De hecho, esto es lo que, pues, Warren Buffett hace. Él le gusta mucho leer son los reportes anuales, porque de esta manera él puede entender lo que hace la compañía. Sí, de hecho, les quiero compartir algo de un video que vi ayer, y es que Charlie Munger, él tiene, bueno, hay un libro que se llama The Complete Investor, o El Inversor Completo, en el que básicamente Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett en Berkshire, entonces él clasifica las acciones, las empresas en tres. Una es sí, las otras es no, y las otras es muy complicadas. Entonces las muy complicadas las pasas a no, y ya. Entonces básicamente ellos se enfocan son en empresas que hasta un niño de 5 años puede entender qué hace. ¿Sí? Realmente es eso, qué hace, cómo obtiene sus ingresos. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta de valor? Vamos a llamar, ¿vale? La siguiente página yo creo que ya la conocen también, que es la de la SEC, para revisar los formularios de Edgar. Entonces quería mostrarles cómo se vería. Allí nada más podemos poner el nombre del fondo que nosotros queramos y le aplicamos allí y ya pues tenemos el acceso a todos los formularios. Si nosotros queremos ver los formularios 3, 4, 5, tenemos que aplicar acá en incluir precisamente los insiders, ¿vale? Entonces, cuando yo le dé buscar, si se fijan, aquí ya me aparecen los formularios 4, 4, 4, ¿sí? Lo que se le comentaba, que son los que más vamos a ver. Los formularios 3, estamos viendo ahora los formularios 13F, fíjate, y esto es en mayo, ¿sí? ¿Se acuerdan que era 45 días después del trimestre? ¿Se fijan? Se espera hasta el último día, la última fecha, y ahí es donde envían el reporte de los holdings que ellos tienen. Aquí están los 13GA, ¿sí? En este caso, estamos viendo el 7 de mayo. Eso quiere decir que los llenó entre los primeros 10 días del final del año fiscal, del mes, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que esto lo más probable es que haya sido cuando él vendió las aerolíneas, ¿sí? ¿Por qué 13GA? 13GA porque él ya había llenado el 13G seguramente mucho tiempo atrás y ahora está llenando los 13GA. Aquí, por ejemplo, es donde lo han visto, no sé si han visto esos videos en YouTube que sale 10 acciones que está comprando Warren Buffett y empiezan a mostrar y explicarle y yo dice, pero marica, ¿y cómo hacen para saber? Pues es así como hacen para saber, mirando estos formularios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está el 8K, que es el de los eventos, el 10Q, que es el que hablamos que era el reporte pues, por cuartos, el 3, que es la primera vez que inicia, digamos, una posición en una empresa. La verdad que estos otros no son tan relevantes. Bueno, si se fijan, por ejemplo, Warren Buffett no tiene recientemente 13D, mira, hasta aquí tiene un 13D y es una A, o sea, hizo algún cambio, ¿ya? ¿Se fijan? Bueno, entonces esta es la forma de nosotros poder visualizar. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, pues, o algún comentario o algo que quieran comentar. No, hasta ahora todo va bien. Lo que pasa es que obviamente que sí, esto es como la apertura a lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que pasa es que sí, es demasiado tema, obviamente, pero lo que usted nos está dando, Camilo, perfecto, porque digamos, yo lo estoy anotando aquí para hacer consultas futuras.
Pero hasta ahora, claro, gracias. Bien. Pero bueno, o sea, Cami, si yo quisiera, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, ver Warren Buffett en su fondo, que ha hecho, o sea, tú dices que bueno, que ahí nos damos cuenta lo de las aerolíneas. ¿Qué más puedes fijarte ahí abriendo esa? Sí, vamos allá, vamos allá. Entonces, por ejemplo, nada más que quería mostrarles, no, nada más aquí en el filtro, usted pueden poner, yo quiero saber los 10K. Entonces, buscar. Entonces, aquí ya les va a aparecer todos los datos, que es el reporte anual. Ustedes lo pueden mirar de manera interactiva o los documentos. Vamos a ver el documento. Abrimos aquí el que dice HTML o el primero, ¿cierto? Ahí está cargando el formulario. Y no sé si lo hayan visto, ¿verdad? Básicamente, pues aquí explica, opa, ¿esto qué pasó? Que no baja, ya. Aquí está el índice, ¿no? Entonces, si se fijan, está la descripción del negocio, los riesgos, temas, digamos, del staff, del equipo, descripción de las propiedades, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿sí? Y por acá abajo debe estar el tema que nos gusta mirar, que es el de los financial statements, ¿sí? Aquí donde están los balances generales, el income statement, y el balance sheet, y el otro que se me olvidó. Bueno, y el de cash flow, sí. Listo. Ahí digamos que no es más, nada más es que filtren por 10K o tal, etcétera, ¿sí? El otro es, o 10Q, pues, el otro es los 13F, ¿sí? Y ahí ya les va a aparecer, si se fijan, cada uno de las fechas. Y si se fijan, siempre es 45 días después de la fecha límite. Ahora vamos a ver en la otra página donde pueden inscribirse para que les lleguen alarmas no, básicamente correos de los fondos o las empresas que ustedes quieren que les lleguen alertas de los movimientos que han habido. ¿Listo? Pues no sé si alguna vez han visto un 13F, se ve algo así. Opa, este no es, perdón. Es el que dice table, ¿sí? Entonces va a salir la acción que ellos tienen, el tipo de acción que es, o que en este caso es común. Bueno, el CUSIP es un código que tiene cada empresa. Aquí aparece el valor en dólares, ¿sí? En este caso él tiene 817 millones de dólares allí. La cantidad de acciones, esto no sé qué es. Y fíjate, si es manager o si esto tiene aquí otros códigos, ¿sí? Pero básicamente qué él representa para esa empresa, ¿no? Y bueno, esto sí si tiene voto o no. ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, en el caso de Warren Buffett, la gran mayoría no. ¿Sí? Todas, de hecho, no. Y bueno, aquí pueden ustedes ver las acciones, pues, por ejemplo, que él tiene. Lo que yo hacía antes era copiar esto en un Excel y hacer una tabla dinámica, pero luego encontré la página donde ya tienen todo eso más fácil de verlo. Listo. Bueno, el otro es el 13G. A ver. A ver, 13D. Buscar. No tiene. No, pero ese es porque lo estoy escribiendo mal. Espérate a ver. Busquemos en todos los 13 y ya. Bueno. 13HR. Oh, no aparece. Espérate a ver. Vamos a mirar este, un 13G. A ver, que ya aparece. Fíjate, entonces apenas ustedes le den, ya le está diciendo cuál es el fondo, que en este caso Warren Buffett o Berkshire, ¿cierto? Y la empresa a la que están reportando. Y esto se cruza, o sea, si uno se va a la empresa de Southwest, ahí les va a aparecer otro 13G y es el mismo de este man, pues. Entonces cuando uno lo abre, aquí lo que yo les decía, mire, aquí va a aparecer la fecha en el que hizo la transacción. Y aquí, digamos que lo importante del 13G es que uno tiene que hacerle seguimiento a ese formulario, porque aquí no te va a decir qué fue lo que hizo, o sea, concretamente no te dice. El 13G lo único que te dice es cuántas tiene. Y si nosotros bajamos, pues, ¿qué dice acá? 0. ¿Eso qué significa? Que vendió todo. ¿Sí? De ahí fue donde, digamos, esta gente que informa esas cosas, pues se enteran de que vendió todo, no. ¿Sí? O sea, yo no creo que nadie haya subido un video en YouTube diciendo que Warren Buffett vendió antes del 7 de mayo porque no había forma de cómo lo hubiera sabido. No existe forma, a menos que trabajara en el broker cuando Warren Buffett mandó a vender toda esa vuelta. ¿Sí o qué?
Entonces, este realmente sirve es cuando yo lo comparo. O sea, habría que buscar el otro 13G de Southwest Airlines con Berkshire y para saber cuánto tenía en ese momento. ¿Sí me hago entender? Y ahí es donde uno puede saber, ah, ok, él tenía, no sé, el 9% de acciones y ahora ya las vendió. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Sí fue claro ahí? Bueno, aquí está Pero el otro. si ¿Cómo? fuera, por ejemplo, una venta parcial, o sea, por ejemplo, si tuviera el 9% y se salió solo el 5%, Sí, ahí también, aparecería, ¿cierto? sí, también, exacto, también. Pero por eso tú necesitas tener el otro 13G, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú le estás haciendo seguimiento, o tú tienes acciones en Long en Disney y tú quieres saber, por ejemplo, qué está haciendo, ¿sabes? Warren Buffett, vamos a suponer, no estoy hablando aquí, y si está aumentando, si está disminuyendo. Entonces, tú lo puedes saber haciéndole seguimiento a 13G porque tú sabes, por ejemplo, que Warren Buffett tiene 1.000 millones de acciones en el 13G que presentó el 30 de diciembre del 2019. Y en marzo, entonces ya no tiene 1.000 millones, sino tiene 2.000. Ah, entonces tú ya sabes que el hombre se entró con toda, ¿cierto? O dobló su posición, ¿sí? Porque como les mostré, no dice, o sea, aquí no, tú no puedes mirar cuántas tenía, ¿sí ves? O sea, no te dice, solo te dice, en este momento tiene 0, mira, ¿sí ves? También, este es el de American Airlines, ¿sí ves? También, mire, 0. Y abajo, pues, es un poco de descripción de las subsidiarias que él tiene, que son como las empresas de las que es dueño. Yo, la verdad, esto no lo entendí muy bien, pero yo sé que es básicamente, hacen como una descripción, porque es que, bueno, por Warren Buffett es algo particular, pero bueno, eso no es relevante. Básicamente es que él compra las acciones, pero él las compra a través de sus empresas, y él como que las divide por porcentajes. Yo imagino que por temas fiscales, la verdad, esa parte yo no la conozco muy bien. Bueno, ese es el 13GA. Sí, que exacto, como dijo Víctor, la verdad esto es como una introducción y de ahí en la presentación están los links y como el resumen para ya pues cada uno ver cómo le saca pues el mayor provecho porque es que es bien complejo, ¿sí? Entonces mira, aquí está el 3, que acuérdense que el formulario 3 es cuando es por primera vez, en este caso es de US Bancorp, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, entonces aquí está el formulario, me está diciendo pues la empresa que la está comprando, qué acción está comprando, cuándo las compró, ¿sí? Está diciendo pues quién es el hombre, si es una persona esto o es una persona, digamos que pues, si es él solo o es un grupo de personas, en este caso es un grupo de personas, la cantidad de acciones que compró, ¿sí? Si son directas, indirectas, bueno, yo la verdad esto, como le digo, yo los conozco, no me fui a ese detalle. Pero bueno, vale, y aquí están las notas, que esto siempre es bueno pegarle una leída. Eso en cuanto al 3, pero ese es como cuando es la primera vez. Vamos a buscar, aquí está, un formulario 4, cualquiera. Así. Camilo, Opa. Camilo, o sea que según esto, él está entrando en posiciones en Bancor Así es. y que antes no tenía posiciones y está entrando por primera vez en estas posiciones, ¿verdad? Tengo que revisar a ver si es que es un 5% o algo así. Pero es que en este caso él tiene que reportar con el 3 porque él es un insider. O sea que él o es hace parte de la junta directiva, ¿sí me entiendes? O porque es que se me hace raro, ¿sí? Porque yo me acuerdo que él ya tenía posiciones en US Bancorp, que yo me acuerde. Así que yo supiera en bancos, siempre ha tenido ese en el Bank of America, pero pues sí. Exactamente. Mm. Sí, así es, así es. Entonces hay que revisar si es que hay alguna, es este, ¿no? Si es que es, por ejemplo, que como tal Warren Buffett fue el que entró o alguien de Berkshire, ¿sí me entiendes? Porque fíjate que cuando yo entro, lo dice aquí, este formulario es llenado por una persona, como por más de una persona básicamente que necesita reportar, ¿sabes? Entonces lo que no sabemos es si es que alguien de esa empresa o sea, entró en posiciones, ¿sí me hago entender? O sea, nuevas. Entonces, la única forma, ¿cuál es? Es tener los formularios 13G de Berkshire, de US Bancorp, ¿sí me entiendes? Y checar los otros de atrás para entender cuál fue exactamente el movimiento que ellos hicieron. Porque aquí como tal, si tú ves, o sea, no dice, ay, sí, mire, o sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, no te lo están poniendo, mira, por ejemplo, mira, aquí están diciendo, Relationship of Reporting Person a la empresa, ¿qué es? Es un director, o sea, que en este caso, alguien o sea, Warren Buffett o alguien dentro de Berkshire es director de esa empresa, ¿sí me entiendes? De lo que yo no sé es si es que alguien, o sea, abrió posición, ¿entiendes?
o, como te digo, hay alguna regla pues que yo no anoté ahí que hace que tengan que reportarlo. Pero sí, es justo lo que tú dices. Yo me acuerdo que él ya tenía posiciones en US Bancorp. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, fíjate, en Bank New York Mellon, pero en este caso, fíjate que es el 4, que el 4 es cuando han habido cambios, ¿sí? Entonces aquí tú puedes saber precisamente qué hizo. Entonces, ¿sí ves? Entonces aquí sale lo mismo, la la empresa, cuándo fue, y aquí sale entonces el quién es. Ah, este man es, bueno, creo que no sé si la X va aquí o aquí, pero bueno, debe ser director, ¿no? Debe ser director también de allí. Y te está diciendo las fechas, y aquí es donde está el código. Ese ya lo vimos que era de venta, o sea que ya sabemos que él vendió acciones de Bank New York Mellon, y yo me acuerdo de haber visto algún video de alguien que habló de eso, ¿sí es? Sale la cantidad, el promedio del precio, etcétera, etcétera, ¿sí es? Entonces esta es la forma como uno puede saber, en este caso puntual de Warren Buffett, cómo es que él está moviendo las luqueiras. Entonces, por ejemplo, esto es del 7 de abril, ¿sí? Y él lo reportó el 9 de abril, ¿se fijan? 2 días después, porque así es la norma, tiene un plazo de 10 días para hacer este reporte. Entonces, como ese igual lo tiene que hacer pronto, entonces lo hacen junto, ¿sí? Bueno, hasta ahí básicamente es como eso, ¿sí? Ya uno aquí pues puede filtrar los 13G y pues ponerse a ver, aquí está ahora sí 13G. Y eso, aquí están los 13D, ¿viste? A chismosear, ¿no? Como es la web. Si ves, por ejemplo, que 13D no tiene mucho, ¿sí ves? Mira, los 13D solitos, mira, 2018, ¿qué? Sí, mira, aquí está. Y son pocos. Aquí otro en el 2017, porque él casi no se mete en ese tema y seguramente es porque tiene más del 20%, o yo qué sé, habría que revisarlo. Este es de David, que creo que él tiene una posición bastante fuerte allí. Mira, ¿viste? Más del 20%. ¿Sí ves? Ya como tú empiezas a tener un poquito más de lógica. Bueno. Como les digo, sí, ya es más de uno definir el perfil, lo que uno quiere hacer y bueno. ¿Qué horas son? Quedan 15 minutos. Bueno, listo. Entonces, bueno, eso por ese lado, los formularios de la SEC, como les digo, ahí están pues los links donde ustedes pueden buscar, ¿vale? Bueno. La página que les conté el otro día ahí por el chat y que yo uso, que me gusta porque me llegan correos, es porque uno puede escoger, como les digo, acciones y fondos primero para hacerle seguimientos y segundo, pues para visualizarlo muy rápido. Entonces, vamos a ver, pues, el mismo Warren Buffett, que es como uno de los más populares y que creo que sabemos, o por lo menos tenemos en la cabeza qué posiciones tienen. Pues que este no me gusta, no. Vamos al de Well Rock, que es el que usaba mucho Yenok. Entonces, fíjense, cuando yo abro, ya me bota pues datos importantes. ¿Cuál es la cantidad que ellos manejan? El dinero, en este caso 10 billones de dólares, ¿con cuántas cuentas? Eso es un rollo, marica, que yo la verdad no he entendido, porque es que esa gente como que manda plata a otros países. Uy, eso es un visaje muy raro, pero bueno. De pronto Víctor entiende. ¿Tú entiendes eso, Víctor, por ejemplo? ¿O alguien? No, no, completamente no. Eso es un video muy raro, marica. Por ejemplo, yo sale aquí, esto es cantidad under management, ¿sí? Bajo manejo. Salen 10 billones. Yo cuando le doy en holdings, por ejemplo, mira, salen, el portafolio es de 7.3. Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde están los otros 3 billones? ¿Sí me entiendes? Es que eso como que los encaletan, yo no sé cómo hacen. Y lo hacen a través de esta vaina, ¿sí? De la estructura del fondo. Bueno, o sea, habrá que seguir viendo billions a ver si entendemos. No, viejo Camilo, casi siempre también es lo que dice Chu, porque ellos guardan un porcentaje por si el mercado cae, está recomprando. O sea, ellos nunca se quedan líquidos ya. Sí, te lo digo, por ejemplo, si tú miras, por ejemplo, el de Ray Dalio tiene 236 billones de dólares. Y cuando tú miras el holdings de él, es como de 3 billones. O sea, ahí no aplica. Yo no creo que él tenga en cash, o sea, tan poquito invertido, ¿cierto? Bueno, pero en fin. En fin, la cuestión es la siguiente, miren. Ustedes aquí pueden ver, aquí él les aparece muy ya de primerazo, miren. ¿Cuáles son las 49 posiciones largas que tiene ese fondo? ¿Y qué empieza a salir? Todas las que nos ha dicho bien, hombre, Amazon, Microsoft, Tesla, Shopify, Zoom, no sé qué, mira, aquí está Now, Smartsheet, Datadog, Okta, Coupa, esta que también la tiene el Sendex, MongoDB, que él también la tiene, Avalar. Entonces, claro que uno dice, pero marica, ¿este man de dónde saca eso? Pues mira, ahí está, a mí me es Zscaler, que esto es una empresa de seguridad también.
Bueno, cierto, Nvidia, Twilio, ¿sí es? Vea, Pelotón, todas las que él ha mostrado ahí, aquí están. Y aquí entonces aparece si este fondo ya salió, si es una opción nueva, ¿sí? ¿Qué movimientos él tuvo, si estuvo aumentando las posiciones, si estuvo disminuyendo el fondo, ¿sí ves? Digamos que ya empieza uno a tener un rastreo más puntual, ¿cierto? Más fácil, más visual, vamos a decir. Y la otra que se usa bastante es aquí en Holdings. Entonces ustedes van a poder ver, pues ya fíjense, pueden ver la posición que tiene ese fondo, ¿sí? Y pueden aquí hacer filtros. Por ejemplo, yo quiero saber el histórico, ¿sí? Yo quiero saber, no, yo quiero saber el corriente, yo quiero saber qué porcentaje del portafolio corresponde. Entonces ya de una les aparece aquí. Entonces usted quiere saber, Wellrock, ¿dónde está invertido? Ah, pues aquí está, vea. Tiene un 7% en Amazon, o sea que le está entrando duro a Amazon. Estaba duro en Copa, pero según esto, aquí disminuyó su porcentaje. También está entrando duro en Microsoft, ¿sí ves? Entonces ya aquí usted visualmente puede ver más fácil pues el porcentaje, encontrar como dónde están más invertidos ellos. Otra que yo también uso mucho es, déjame ver, pues aquí, eso aquí, que son los movimientos que han hecho ellos. Por ejemplo, con Activision, ellos abrieron en septiembre 15, esto es a partir del formulario 13F, ¿ok? Entonces, en este formulario, ellos reportaron esta nueva posición, la vendieron en marzo, ¿sí? Y volvieron a abrirla hasta aquí, mira, fíjate, en marzo. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver los diferentes movimientos que ellos han tenido en los fondos, si vendió, si compró en porcentaje. Entonces me ha parecido muy interesante, pues porque ya no tiene uno que irse a los 13Fs y hacer el Excel y mirar, sino pues aquí uno mira muy rápido, ¿sí? Hubieras dicho esto desde el comienzo. Yo mandé, no, yo mandé. A ver, ¿no me empezado por ahí o qué? Qué maravilla esa página. Yo no había, Pues yo sí me di cuenta que claro, la enviaste, pero yo no me había, o sea, yo no la había visto, la verdad, Eso. no me Entonces puse a fíjate que aquí les explorar, pero ahorita aparece. está divino. Sí, está buenísimo porque, mire, desaparece gráficamente los sectores. Entonces, ¿dónde está este man? Marica, pues está metido en tecnología duro, los países, ¿sí es? Bueno, sí, bueno, en fin. Y aquí ustedes van a acceder, si no, pues si no quieren desde la SEC, que es medio enredado, como ya vieron, pues aquí aparece cada la fecha, fíjate, de los reportes que van saliendo, ¿sí? Y entonces yo puedo aquí abrir rápido el 13G y ya me aparece, ¿qué es? TTT, yo lo miro rápido, ¿viste? Ah, este es de Wild Rock, por ejemplo, como estoy viendo de fondo, entonces, ¿qué empresa fue? Y ahí ya, pues es mucho más fácil, ¿vale? Aquí está el nombre de la empresa, Fastly. Bueno. Entonces, como les digo, cuando ustedes les dan aquí en la estrellita, ¿sí? O ustedes dicen, yo quiero que me avise, entonces ustedes le pinchan acá y en el correo, pues les van a empezar a llegar. Creo que de hecho a mí, por ejemplo, me llegó recién el de Warren Buffett, que está invirtiendo como loco en Liberty Media. Y ese debe estar por aquí cerquita. Creo que fue ayer. ¿En cuál que no escuché? Liberty Media, mira, Janet, mira, este es mi correo, ¿sí? Entonces aquí te aparece Doco, New for Feeling for Berkshire Hathaway. Entonces de una yo le doy clic y me abre el correo, ¿sí ves? Entonces yo quiero saber, este man, Liberty Media, ¿sí? Y aquí está el código, el man es director, este man. Entonces, por ejemplo, aquí dice J, este es el formulario 4, ISO, o ese ese es el form. 4, ISO, sí. Como yo ya le di me gusta, vamos a llamar a Warren Buffett para que entonces al correo me empiezan a llegar cada vez que los fondos que yo sigo o acciones están emitiendo nuevos formularios. Entonces ya no tengo que estar pendiente como de las fechas, ¿será que ya? Sino pues ahí de una vez le llega uno al correo, ¿sí es? Y pues uno chismosea rápido, vea, Warren Buffett está entrando en Liberty Media, entonces uno puede ir rápido a TradingView, mirar esta acción, qué es, ¿sí me entiendes? Hizo, ¿ok? Este es nada más un ejemplo, ¿vale? Bueno, eso ahí les dejo el link en la presentación, que luego se las comparo para que ustedes le entren ahí a la página y bueno, nada más la puedan pues chequear, ¿no? Ahí sí, como digo yo, morbosearla y ver qué pueden también pisar. Por ejemplo, aquí ustedes pueden poner long term y incluso fíjate, pueden ver los put longs, opciones que ellos tengan. En este caso aparecen ahí unas poquitas que tenían en este caso y podemos ver por ejemplo, qué acciones este software aquí me está indicando que son de long, que fueron 4
o más cuartos consecutivos de inversión. Y aquí se ve, ¿sí ves? Cómo está invirtiendo, por ejemplo, en este caso en Baba. ¿Sí ves? Cómo todos los meses es como continuo. De esa forma es como yo me doy cuenta, por ejemplo, si un fondo está haciendo trading o no. Y les voy a mostrar, por ejemplo, les voy a mostrar. Pero vamos a poner el de no sé cómo se escribe, Bridgewater. ¿Es Bridgewater qué? No me acuerdo. Vamos a ver si aparece así. No, este no es. El de Rey Dalio está buscando. Sí, es que quería mostrarles cómo ese man hace Associates. Cómo ese man hace trading, marica, a lo loco. O sea, ese man tiene un grupo de manes como Billions, marica, o sea, muy tesos, weón. Y eso entran y salen, ya les voy a mostrar. Mira, portafolio holdings. Entonces, primero ese man tiene un montón. La única donde el man tiene harto es en unos ETFs básicamente pues básicamente lo que todos sabemos aquí, que hemos leído del libro, ¿sí? En oro, en portafolio. Portafolio, bueno, sí, portafolio. Entonces, si ves, mira, 0%, 0, no sé qué. ¿Sí ves? O sea, nada, esto no nos sirve, no nos dice nada donde, por lo menos en acciones. Nada más que quiero, aquí, mira, si ves, solo nos sirve aquí. 18.2, ¿en dónde? En el SPY. Bien, el man tal 18% en el SPY. Está el 11.9, creo que este es el Gold. Bueno, no mentiras, hay un ETF, no me acuerdo ahorita cuál es, que es el del oro. Y por aquí arriba o abajo había otro que es un ETF de emergentes, y ahí incluso ustedes pueden buscar por ejemplo, ustedes quieren saber cuál código es. Si se fijan, no dice, ¿cierto? Aquí no dice, por ejemplo, si es el SPY o es el BNI o el cuál es, ¿cierto? Entonces, ¿qué toca hacer? Ya teniendo sabiendo esto, entonces ustedes tienen que ahí sí toca ir a la SEC, buscar el formulario 13F, buscar cuál es ese, y ahí ya ustedes pueden saber con el CUSIP number, pues cuál es la acción con la que él invierte. ¿Sí fui claro? Sí, de pronto en TradingView también aparece si uno la pone, ¿no? Exactamente. Listo. Entonces, bueno, entonces lo que les quería mostrar era aquí lo siguiente, fíjate. Cuando yo le digo que me muestre cuál ha sido como los cambios, fíjate, Janer. Exit, new, y puro rojos, vea, entra, sale. ¿Te fijas? Mire. Entonces esta información para largo, que uno quiere invertir largo, la verdad, no nos sirve. Y no nos sirve para trading porque, como ya vimos, los 13F son formularios que te reportan los movimientos en un tiempo muy largo, ¿sí? Entonces no se va a poder, ¿sí? No nos va a servir, mejor dicho, ¿vale? A diferencia, como ya vimos, por ejemplo, de Warren Buffett o los otros fondos que yo tengo acá, que son fondos que están más enfocados. Entonces, si uno quiere saber qué pepitas de oro pues hay por ahí, pues fíjate, si ves, ya son acciones que no hacen tantos movimientos. Incluso han aparecido acciones que uno ni idea. Obviamente, pues tecnología ahorita nos gusta, pero hay otras acciones también que se mueven muy bien, que tienen otros fondos, y pues por curiosidad o por cultura general, pues se puede saber, ¿vale? Bueno, yo creo que el último que les quería mostrar es este también que encontré, que es Wild Wisdom. Y, a ver, nada más nos sirve para, también son como páginas para, como organizan esos datos 13F y 13G de una manera más visual, como les decía. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver cuáles son los fondos, por ejemplo, que tienen más ownership. Esto es parecido a lo que tiene Yahoo Finance, ¿sí? Exacto. Entonces, aquí está, ¿sí? Entonces, uno puede saber cuáles son los fondos que más tienen, ¿sí? Y en qué porcentaje. Entonces, viejo Janer, como yo lo que yo hice fue buscar las acciones que Yenur recomendaba, por ejemplo, Octa y toda esa vaina, y empezaba a buscar en Yahoo Finance los fondos que estaban. Entonces, cogía el nombre de ese fondo o yo busqué en internet los fondos más grandes del mundo, huevonadas así, ¿sí me entiendes? Y buscaba esos fondos y entonces los ponía acá. Ya, entonces ponía FMR Associates, Enter, Trin. Me iba acá, a Portafolio Holdings, y claro, ahí yo me podía dar cuenta si era un fondo que invertía a largo plazo
o si era un fondo sí, que hacía mucho trading, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, Bill Ackman, a ver cuál, este Duquesne también lo ha mencionado Yenuk, el de Bill Ackman, bueno, hay por ahí varios que esto, y que el de Appaloosa también, no me acuerdo los managers de cada fondo, pero son fondos, el de Caraican, por ejemplo, también se enfoca mucho en algunas acciones, este también lo ha mencionado Yenuk, ¿vale? Entonces ahí digamos que es como eso. Y en este también, pues, para que ustedes cacharreen la página, donde pues pueden visualizar aquí también el cambio de acciones, etcétera, etcétera. Y, o lo puede buscar ¿por qué? Por el fondo también. Podemos aquí poner, ¿será este? No, este. Entonces aquí ustedes pueden poner justamente, ¿sí ve? Más data visual, holdings, y van a ver cuáles son los por porcentaje de ownership, ¿sí ve? Del fondo de él, dónde tiene más, dónde tiene menos, dónde aumentó, en qué porcentaje, ¿ok? Y de la fuente, ¿sí ves? 13F, 13F, 13G, ¿vale? Entonces me pareció interesante compartirles esos links, ¿vale? ¿Alguna pregunta, comentario? No, está buenísima esa vaina, toca es estudiar, hay demasiada vaina por estudiar ahora. No, qué cosa, Dios mío, ¿de dónde sacó tanta? Y eso, entonces les voy a compartir la presentación y ahí están los links. Vamos a dejar de grabar. ¿Cómo dejo de grabar?